Mi hermana siempre dijo que sus fiestas eran solo para adultos, pero cuando dejé a sus hijos fuera de la fiesta de mi hija, explotó. Y yo no me disculpé. En cada fiesta de cumpleaños, mi hermana decía, solo para adultos. Mientras tanto, sus hijos corrían como locos y rompían todo. Mis hijos se quedaban en el coche, viendo desde la ventana cómo sus primos recibían pastel y regalos. Y yo, nunca dije nada. El mes pasado, le organicé a mi hija la fiesta de princesa más espectacular del mundo. Y cuando los hijos de mi hermana empezaron a llorar porque no los habíamos invitado, ella llegó hecha una furia a mi casa, exigiendo explicaciones. Solo le sonreí y le dije algo que jamás se imaginó. Mi hermana Evelyn y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Es 3 años mayor que yo y siempre ha actuado como si supiera todo mejor. Cuando nos convertimos en mamás casi al mismo tiempo, sus gemelos, Javier y Emilia, tienen 6 años, mi hija Luna tiene 5 y mi hijo Mateo tiene 3. Pensé que por fin íbamos a poder conectar desde ese lugar. Qué equivocada estaba. Los problemas empezaron hace como 2 años, cuando Evelyn empezó a hacer lo que ella llamaba fiestas sofisticadas de cumpleaños para sus gemelos. La primera vez que me lo mencionó, me emocioné. Por fin nuestros hijos iban a poder convivir, jugar juntos, crear recuerdos como primos. Pero cuando le pregunté a qué hora podía llevar a Luna y a Mateo, Evelyn me soltó una sonrisa toda condescendiente. Ay, esta fiesta va a ser más para adultos, me dijo, echándose el cabello lacio hacia atrás, como si estuviera en un comercial de shampoo. Tú sabes cómo es, quiero poder platicar tranquila, sin estar cuidando niños todo el rato. Los gemelos ya tienen edad para comportarse. Me quedé confundida. O sea, literalmente era una fiesta de cumpleaños para niños de 6 años. Confía en mí, va a estar todo mucho más civilizado así. Vamos a tener banquete, vino, conversaciones de verdad. Te va a encantar. Contra mi instinto, acepté. Contraté a una niñera para que cuidara a Luna y a Mateo, compré unos regalos preciosos para Javier y Emilia, y me puse mi mejor vestido, lista para esa tal celebración sofisticada. Lo que encontré fue un caos total. Javier y Emilia corrían como 2 torbellinos, gritando como si estuvieran poseídos. Emilia tenía el vestido lleno de betún de chocolate, y se limpiaba las manos en el sillón blanco de Evelyn. Javier le aventaba pedazos de pastel a los otros niños, y cuando una niñita empezó a llorar, él se rió y le lanzó más. Y lo peor de todo, sí había más niños, como 8 en total, todos sin supervisión, corriendo por la casa mientras los adultos tomaban vino y fingían no ver el desastre que se estaba formando. Al parecer, la regla de solo adultos de Evelyn solo aplicaba a mis hijos. Vi, horrorizada, cómo Javier tiraba a propósito un vaso de jugo encima del bolso de una amiga de Evelyn, y Evelyn solo se rió y dijo, ay, ya sabes cómo son los niños. Cuando Emilia empezó a sacar libros del estante y tirarlos al piso, otra mamá sonrió y dijo, tiene tanta energía, ¿verdad? Es súper intensa. Pero lo más doloroso fue pensar en Luna, en casa, preguntándome por qué no podía ir a la fiesta de sus primos. Le dije que era solo para adultos, y ella lo aceptó con esa tristeza resignada que solo una niña de 4 años puede mostrar. Cuando volví esa noche, con la ropa pegajosa por huellas de algún niño ajeno y una migraña insoportable, Luna corrió hacia mí preguntando si le había traído pastel. Tuve que decirle que no quedaba nada, y no era mentira. La mayoría del pastel estaba en el suelo o embarrado en las paredes. Pensé que tal vez había sido algo puntual, que Evelyn se daría cuenta del caos que fue y cambiaría de idea para la próxima. Qué ilusa fui. El patrón se repitió. Durante 2 años enteros, cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión organizada por Evelyn venía con la misma regla, solo adultos. Pero tranquila, va a estar padrísimo, me decía, y cada vez era lo mismo, el mismo desorden, con Javier y Emilia tratando a los invitados como si fueran sus sirvientes personales, mientras los adultos estaban cada vez más borrachos y menos atentos. El colmo fue la fiesta de cumpleaños de Emilia, la primavera pasada. Yo le había preguntado con anticipación si esta vez podrían ir todos los niños. Luna ya empezaba a preguntar por qué nunca la dejaban jugar con sus primos. Evelyn por teléfono me contestó con evasivas. Pues vamos viendo cómo se da todo. Cuando llegué, era la misma escena de siempre. Niños por todas partes, el caos desatado, y mis hijos, otra vez, fuera de la lista. Pero esta vez fue distinto. Me quedé sentada en el coche por 20 minutos, mirando por la ventana del salón como Javier destrozaba una piñata con un bate de béisbol de verdad. No era ese bate plástico que viene con la piñata, era un bate de béisbol de madera, de verdad. Mientras tanto, Emilia gritaba que ya era su turno y empezó a golpear a otros niños para abrirse paso hasta el frente. Lo peor fue ver a los demás padres ahí parados, con sus copas de vino en la mano, riéndose como si el caos fuera parte del show. Una mamá incluso estaba grabando a Javier destrozando la piñata, mientras los dulces salían volando por todos lados y los niños más chiquitos se tiraban al suelo para no ser golpeados. Otro papá comentó en voz alta, pues mira, mínimo están quemando energía, ¿no? Mientras tanto, Emilia empujaba a una niñita de 4 años que lloraba, solo para quedarse con los dulces que habían caído. La sala parecía una zona de guerra. Los muebles blancos y carísimos de Evelyn estaban llenos de huellas de chocolate y manchas de jugo. Alguien había embarrado pastel en su tapete persa. Y por todos lados había papeles de regalo rotos y pedazos de juguetes destruidos. Desde la ventana se podía ver a Evelyn desesperada, intentando limpiar líquidos derramados mientras trataba de mantener alguna conversación con los adultos, cada vez más nerviosa y claramente al borde del colapso. Pero lo que más me impactó fue ver a los otros niños de la fiesta, niños visiblemente asustados y rebasados por el comportamiento agresivo de Javier y Emilia. Una niña lloraba en un rincón porque Emilia le había arrancado de las manos su bolsita de dulces y había tirado todo al piso. Un niño más pequeño se escondía detrás de las piernas de su mamá después de que Javier
le pisó el pie a propósito durante las sillas musicales. No eran niños maleducados haciendo berrinche, eran niños normales, siendo aterrorizados por dos hermanos que jamás habían aprendido lo que son los límites. Vi, con el corazón apretado, una escena especialmente dolorosa. Sacaron el pastel de cumpleaños de Emilia. En lugar del típico canto y las velitas, todo se convirtió en una guerra de comida. Emilia agarró un puño de pastel y se lo aventó a otra niña solo porque quería apagar las velas otra vez, aunque ya lo había hecho una vez. Javier se unió, y en cuestión de minutos había betún en las paredes, en el techo, y en cada persona que estaba en esa sala. Los adultos estaban demasiado borrachos como para que les importara. Yo veía la cara de Evelyn desde la ventana, y se notaba que estaba a punto de romper en llanto. Pero en lugar de enfrentar el comportamiento de sus hijos, solo pedía disculpas a los demás padres, mientras intentaba limpiar el desastre con las manos temblorosas. Y mientras Javier y Emilia seguían con su destrucción, Luna pegó su carita contra el vidrio del coche y me preguntó con la voz más bajita del mundo: «Mami, ¿por qué no podemos entrar? Yo también quiero jugar». Mateo, que en ese entonces apenas tenía 3 años, señaló la casa y dijo: «Pastel, quiero pastel». Y ahí estaba yo, otra vez, intentando explicarle a mis hijos por qué no podían participar en la fiesta de cumpleaños de sus primos. Vi como la carita de Luna se apagaba mientras veía a otros niños por la ventana recibiendo pastel, regalos, atención, mientras ella seguía amarrada en su sillita, sudando dentro del carro bajo el sol. Mateo empezó a llorar porque veía las decoraciones coloridas, escuchaba los sonidos de la fiesta, pero no entendía por qué no podíamos entrar. ¿Estamos castigados, mami?, preguntó Luna. Y esa pregunta me rompió el corazón en 1000 pedazos. No voy a mentir, después de aquella fiesta para Luna, me sentí por primera vez en años, en paz, no feliz, no vengada, simplemente tranquila, como si por fin hubiera levantado una barrera invisible entre mis hijos y todo lo que venía lastimándolos. Pero la tranquilidad no duró mucho. 3 días después de la fiesta, mientras terminaba de doblar la ropa en el cuarto de los niños, recibí un mensaje de voz de mi mamá. Tenía la voz tensa, como si intentara sonar neutral, pero con ese temblor que solo usan las madres cuando están a punto de decir algo que no quieres oír. «Hija, necesito hablar contigo. Evelyn está muy mal. Dice que la humillaste frente a todos, que sus hijos lloraron toda la noche porque no los dejaste entrar. Dice que tú sabes lo que hiciste». Respiré hondo. ¿Yo? ¿Humillarla? Años enteros soportando cómo hacía sentir invisibles a mis hijos. Y ahora, porque por una vez puse un límite, ¿yo era la villana? No respondí.